En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y la página web de CERU, www.sruk.org.uk. Síguenos en Twitter con el hashtag #EnFaseExperimental o escríbenos un correo a radio@sruk.org.uk para estar en contacto. Y bueno, yo tengo a alguien a quien saludar aquí. Hola David, ¿cómo estás? Que ahora ha pasado algo de tiempo. Pues sí, algo de tiempo ha pasado, Laura. Yo estoy muy bien y con muchas ganas de grabar este episodio. ¿Tú qué tal estás? Yo muy ilusionada después de nuestro pequeño parón y con muchas ganas de traer el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Qué es, David? Pues empezamos muy fuerte, Laura. Hoy nos adentramos en los componentes más pequeños de la materia, incluso más pequeño de lo que aprendemos en el colegio, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de física de altas energías o física de partículas. Pequeña introducción, Laura. ¿De qué va esta rama? Bueno, la física de altas energías o física de partículas es una rama de la ciencia que busca comprender la estructura más básica del universo a través de experimentos extremadamente complejos con tecnología de vanguardia. Con ello, los físicos de partículas exploran las partículas subatómicas que componen todo lo que vemos en el cosmos. La parte experimental participa activamente en la búsqueda de nuevas partículas y fenómenos, como el bosón de Higgs, del que a lo mejor nos acordamos hablar hace unos años, los leptoquarks, la supersimetría, los leptones. Todo esto comenzó cuando los científicos estaban tratando de entender la naturaleza de la materia, más o menos en el siglo XIX. En este momento se creía que los átomos eran las partículas más pequeñas e indivisibles. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, como suele suceder, surgieron preguntas sobre lo que realmente estaba ocurriendo dentro de los átomos. Y todo además sucedió de manera muy rápida. Ya en el siglo XX se empezaron a descubrir tanto la naturaleza del electrón, del protón y del neutrón, que son las partículas que aprendemos en el colegio, pero ya a principios del siglo XX ya un famoso científico llamado Albert Einstein desencadenó una gran revolución con su teoría de la relatividad, que cambió nuestra comprensión del espacio y del tiempo. Otros científicos, con el descubrimiento del neutrón principalmente, empezaron con el área de la física nuclear. En el 1900, Max Planck formuló la idea de cuantización también, que sugiere que la energía está dividida en unidades discretas, cuantas, como las conocemos. Y esto sentó las bases para la futura teoría cuántica. Así que, como ves, Laura, estábamos empezando a abrir ya unas cuantas ramas, como la física nuclear, la física cuántica, y por eso se considera como uno de los siglos dorados para la investigación científica. Este área, el de la física cuántica, el de la teoría cuántica, contaba con las mentes más brillantes. Niels Bohr, que es el que conocemos del colegio por la estructura atómica, y que además lo hemos visto recientemente en la película Oppenheimer, interpretado por un magnífico Kenneth Branagh, Werner Heisenberg con el famoso principio de incertidumbre o Schrödinger. Teorías que nos ayudaban a explicar el comportamiento de estas partículas subatómicas. Descubrieron uno de los hallazgos más importantes en esta rama, como la dualidad onda-partícula, que esto lo único que quiere decir es que el comportamiento de estas partículas no se explica simplemente como si fueran pequeñas bolitas discretas, como si fueran bolitas de billar que unas se golpean a otras, etcétera, sino también se pueden explicar como ondas de probabilidad, que dio lugar, como he dicho anteriormente, al famoso principio de indeterminación de Heisenberg. Con esta teoría cuántica se descubrió que sí, que el protón y el neutrón no eran las partículas fundamentales, que aún había partículas más pequeñas que formaban estos neutrones y protones. A medida que avanzaba esta investigación, estas partículas, como mesones, neutrinos, desafiaban la comprensión de la teoría convencional. En la década de 1930,
el famoso científico italiano Enrico Fermi en Roma desarrolló una teoría para describir las interacciones de estas partículas subatómicas. Una teoría que sentó las bases para la física de partículas de la que vamos a hablar posteriormente en la entrevista, y una teoría que resultó finalmente en la fisión nuclear y el famoso Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Después de esta guerra, claro, esta inercia no se podía parar. La física de partículas se volvió en algo fundamental en la investigación a nivel mundial. Entró en una nueva era con la construcción de aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, que entró en funcionamiento en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, en 2008. El LHC es una maravilla de ingeniería, un anillo subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia, donde las partículas se aceleran a velocidades cercanas a la de la luz. Pero no voy a entrar en detalles aquí, ya que vamos a tener a un magnífico científico que nos hablará más sobre la física de partículas y sobre por qué protones y neutrones no son las partículas fundamentales, cuáles son las partículas fundamentales y qué sabemos sobre ellas. Así que, como he dicho, hoy vamos a entrar en el estudio de las entidades e interacciones más fundamentales de la materia, Laura. Nos vamos un poquito más lejos en energía y en tamaño que los necesarios para un reactor nuclear o una bomba atómica, que ha estado muy de moda con el gran peliculón de Oppenheimer. Tendremos que dejar la fisión nuclear y las reacciones en cadena para otro episodio, así que hoy física de partículas, adelante entrevista. Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy entrevistamos a Héctor de la Torre Pérez. Héctor estudió física en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también defendió su tesis doctoral en 2016. Tras eso pasó a ser investigador postdoctoral más de 6 años en la Michigan State University en Estados Unidos, para pasar a principios de este año a ser assistant professor en la Northern Illinois University, también en Estados Unidos. A pesar de estar relacionado con universidades fuera de Suiza, la actividad investigadora de Héctor se ha centrado en experimentos en el CERN, en el estudio de las partículas fundamentales y sus interacciones en el LHC. El grupo de la Torre Pérez se centra en la búsqueda de nuevas partículas, no predichas en el modelo estándar con el detector ATLAS del LHC, y actualmente investiga estados finales con múltiples quarks pesados. El grupo también tiene una participación sustancial en el programa de actualización del detector ATLAS para la era del LHC de alta luminosidad. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por venir a En Fase Experimental. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de estar aquí y de hablar un poco acerca de mi trabajo. Pues vamos a empezar con una pregunta para situarnos, porque en la introducción parece que he dicho un trabalenguas con tantas siglas. Y básicamente todos conocemos los átomos, sabemos que existen los electrones, los protones, los neutrones, pero ¿qué es un quark? Un quark es una de las varias partículas fundamentales que conocemos. En ese sentido de partículas fundamentales nos referimos a partículas que no tienen estructura, es decir, son partículas puntuales que se pueden estudiar y que conforman otro tipo de partículas. De las partículas que has dicho, por ejemplo, los protones y los neutrones no son fundamentales, son partículas que son compuestas, es decir, están compuestas de otras partículas. Los quarks son el tipo de partícula fundamental que forman los hadrones. Los hadrones son todas esas partículas, como los protones y los neutrones, que forman la materia. Y los quarks, dentro de todos los tipos de partículas fundamentales que tenemos, son una de ellas. ¿Y existen tipos de quarks o solo tenemos un tipo? Sí, existen 6 tipos de quarks. Cuando empezaron a descubrirse todo este tipo de partículas en los años 60, que se llamaron hadrones, que son todo este tipo de partículas que forman materia, se creó una teoría sobre que este tipo de partículas no eran fundamentales, eran compuestas. Y las partículas que se creía en ese momento, que eran las partículas que componían estas partículas compuestas y se llamaron quarks, originalmente se creía que había 3. Conforme se fueron descubriendo más cosas, se descubrieron más partículas de ese tipo. Todavía en los años 60 se empezaron a descubrir más, que en realidad en vez de haber 3, había por ejemplo 4. Y eventualmente
se llegó a la conclusión de que había hasta 6 partículas. No 6 partículas, 6 tipos de quarks. Estos 6 tipos de quarks son el up, down, charm, strange, top and bottom. Están divididos en lo que llamamos 3 familias, que son, conforme te los he ido diciendo, son quarks que tienen más masa, que son quarks más pesados, empezando por el up y terminando con el top. ¿Y se han detectado todos? O sea, ¿se han detectado experimentalmente o...? Hablar de detectar quarks es complicado porque los quarks tienen una propiedad que se llama carga de color. Es una especie, no es exactamente como una carga, como estamos acostumbrados, una carga electromagnética, pero es una característica que tienen los quarks. Por cómo funciona la carga de color y las interacciones entre las partículas que tienen color, ocurre que cuando tú tienes quarks y empiezan a separarse los unos de los otros, su interacción empieza a ser muy grande. Y eventualmente es mejor energéticamente producir más quarks entre medias de esos 2 quarks que se están separando. Y lo que pasa es que esos quarks, conforme vas separando, otra vez se van creando nuevos quarks, los vuelves a separar, se van creando nuevos quarks. Al final lo que te queda es que tú nunca puedes observar lo que sería un quark de forma directa. Esto es una cosa general de cualquier partícula que tenga color. En particular, quarks, los gluones, que son la partícula que no la he comentado antes, pero además de los quarks, tienes los gluones, que son el tipo de partícula que media la interacción entre quarks, ¿vale? Es un tipo de partícula que se llama gluón, que es la que media la interacción entre los quarks y de las partículas que tienen color. Y entonces, lo que pasa con estas partículas que tienen color es que no las puedes ver ellas solas. Cuando tú vas a ver un quark, lo que acabas viendo es simplemente, es lo que se llaman jets o chorros. Lo puedes ver en algunos sitios en cosas que están... Normalmente nosotros lo llamamos jets, incluso aunque estemos hablando en español, pero en algunos textos antiguos lo llaman chorros, que son en circunstancias experimentales en las que se ha producido un quark, lo que tú ves es un chorro colimado de partículas hadrónicas, de mesones, de bariones, que son la señal experimental de que se ha producido un quark. Ahora, esto pasa con todos los quarks menos con uno, que es el top, que es un poco especial, porque el top, al ser tan pesado, en vez de hacer ese proceso que acabo de describir, decae en otras partículas más ligeras, muy rápido. Y en ese sentido se puede hablar un poco más de verlo de forma más directa, porque aunque no puedes detectar el top de forma directa, sí que puedes identificar las partículas que han venido del top. Pero fuera de estas precisiones en las que estamos hablando de que directamente no podemos observar ninguna de estas partículas, sí que somos capaces de diferenciar y de saber que se ha producido todo este tipo de partículas y que se han detectado de forma más o menos directa. Sí, pero que hay una evidencia experimental. Sí, existe una evidencia experimental de los 6 quarks. Aunque no sea una detección directa como puedes detectar directamente un pájaro. Sí, es lo más directo dentro de lo que puedes hablar. Sobre todo en el caso del top es muy parecido a cómo detectas cualquier otro tipo de las partículas que hoy en día puedes decir, no, es que se ha detectado este tipo de partículas. El top es muy parecido en ese sentido. El resto de quarks es un poco más complejo por cómo funciona el tipo de la interacción nuclear fuerte, que juega un papel en las interacciones entre quarks, pero dentro de esa precisión, digamos que es una precisión técnica, sí que podemos decir sí. Hemos detectado todo este tipo de quarks, sabemos que existen 6 quarks, están muy establecidos experimentalmente, los entendemos dentro de la manera en la que entendemos todas las partículas fundamentales. Y otra pregunta, ya que lo has estado diciendo, para aclararlo a todo el mundo, el color no es que sean rojos y amarillos, ¿no? No. Y evidentemente, es una característica... Sí, se llamó color porque cuando se estaban haciendo... en vez de tener 2 valores, como pasa con la carga que tiene su positivo o carga negativa, aunque hay cargas fraccionales, pero fuera de ese tema, la carga de color venía en 3. Tienes 3 posibilidades. Entonces, en vez de llamarlo 0, 1, 2, porque, bueno, pues lo llamaron RGB. Entonces, tienes rojo, verde y azul.
Sí, pero no es que las partículas sean de colores, sino que es una característica que podrías llamar 0, 1, 2 o lo podrías llamar como quieras, pero para hacer los cálculos y para hacer eso se llama color. Sí, que es eso, que para que quede claro que es una característica y la Sí, gente no se los imagine. No es que los vienen de colores, las características en el mundo de las partículas fundamentales y de la cuántica se llaman números cuánticos, pero al final es una característica que determina en un momento determinado las características de una partícula determinada, en este caso de un quark. Entonces, todos los quarks tienen un color que puede ser o rojo o verde o azul y ya está. Pero no es que sea de ese color, en el sentido de la definición de color que entendemos a nivel macroscópico. ¿Y cómo llegaste hasta esta línea de investigación? Bueno, ¿Qué hace un chico como tú en un campo como este? Pues todo esto surgió cuando yo estaba en Alemania. Yo hice un Erasmus en Berlín entre cuarto y quinto de carrera. Y ahí empecé a tener asignaturas un poco conectadas con la física de partículas. Y en la Universidad Humboldt tenía un par de asignaturas de máster que están relacionadas con las partículas. Y a partir de ahí surgió la oportunidad de hacer en el siguiente verano una beca de investigación en DESI, que es el laboratorio nacional, digamos, que está en Hamburgo, en Alemania, que es un laboratorio que ha tenido una historia muy, muy larga de experimentos en física de partículas y tiene un programa de verano que vas allí durante unos meses y haces un trabajo allí. Entonces, en ese proceso, aparte de descubrir que esto era una cosa que me gustaba y que tenía interés por ella, también contacté con el que sería eventualmente mi director de tesis, que es Juan Terrón, que estaba trabajando en DESI, estaba trabajando en experimentos en DESI mientras estaba de profesor de la Autónoma, y a raíz de ahí pues empecé a hablar con él, me gustó el tema que me estaba proponiendo y a partir de ahí pues entré en el proceso de la tesis y de allí a aquí. He seguido nunca, en ese momento él estaba todavía trabajando en DESI, pero él ya estaba pensando en irse a trabajar en el siguiente experimento, que fue Atlas, y yo he estado trabajando en el experimento Atlas desde hace muchos años ya. 13 años, creo ya. Sí, empecé la tesis allí y hice la tesis, mi postdoc ha sido también en el mismo experimento y ahora mi línea de investigación sigue dentro del mismo experimento. ¿Qué es eso del Atlas? Antes de Atlas, casi voy a comentar lo que es el LHC. Bueno, sí. Porque por ir en orden. El LHC en castellano sería el Gran Colisionador de Hadrones. Es un acelerador que está en Ginebra, en Suiza. Es un acelerador de partículas, quiere decir que es una máquina, en este caso es una máquina circular, que es un círculo de 27 kilómetros de circunferencia. Así, pequeñito, para tenerlo en casa. Está debajo de Ginebra, llega desde las montañas hasta el lago casi, alrededor de... No hasta el lago, pero hasta el aeropuerto. Está debajo del suelo a unos entre 50 y 175 metros de profundidad, que son pues 50 pisos, un edificio de 50 pisos para abajo en la zona más baja. En ascensor se tarda 1 minuto y medio. Eso es el número que la gente acude para darse la idea de lo profundo que está. ¿Porque se puede bajar hasta allí? Sí, se puede bajar. Evidentemente está controlado por motivos de seguridad. Evidentemente siempre que estás hablando de partículas aceleradas y de acelerar, en particular lo que se acelera en el Gran Colisionador de Hadrones, como su propio nombre indica, son hadrones. En este caso, la mayoría del tiempo son protones, pero también hay un programa de iones pesados en el que se aceleran iones de plomo. Y cuando tú estás acelerando este tipo de partículas, se produce radiación. Entonces, toda esa radiación implica que tienes un sistema de seguridad muy importante para evitar
problemas. Entonces, no ya, evidentemente, alguien del público no puede coger y bajar en medio de la cosa y está todo muy controlado. Pero incluso si tú tienes que bajar a trabajar, hay un sistema para evitar que primero se apaga todo, luego tienes que bajar, hay un sistema de interlock para poder entrar, todo este tipo de cosas. Entonces, está muy controlado. Ahora, cuando la máquina no está funcionando, hay visitas y se puede bajar y se pueden ver los detectores. El acelerador se puede ver, no ves mucho porque es un acelerador, con lo cual está todo dentro de una especie de tubería de vacío. Pero se puede bajar y se puede ver y se puede bajar a ver todos los detectores. Entonces, ¿por dónde iba? Sí, estaba hablando del acelerador. Entonces, eso es lo que es el acelerador. Y el acelerador lo que está haciendo es acelerar trenes de protones en una dirección y de protones en otra dirección. Y esos dos trenes de protones se aceleran a una velocidad muy alta, una fracción por debajo de la velocidad de la luz, y colisionan. Y colisionan en varios puntos de esa circunferencia y alrededor de esos puntos es donde se construyen los detectores de partículas. ¿Cuántos detectores hay en el LHC? Hay 4 principales, hay algunos más menores, pero principalmente hay 4 puntos de colisión. Atlas y CMS, que son Atlas, el acrónimo es Toroidal LHC Apparatus, y CMS es por Compact Muon Solenoid. Y son los 2 detectores de propósito general, quiere decir que hacemos un poco de todo y que principalmente se ocupan de estudiar las colisiones entre hadrones. Y luego tienes LHCb, que está especializado en física del sabor, que se llama. Estudian en particular partículas con quarks B y partículas pesadas y hacen unas cosas especializadas en ese sentido. Y luego ALICE, que es un experimento que está dedicado a estudiar principalmente colisiones entre iones y cosas como gluon plasma y todo este tipo de cosas. Entonces, de los 2 detectores de propósito general, yo trabajo en uno, que es Atlas, que está en uno de esos puntos de colisiones. Y es un experimento muy grande. Con muy grande, quiero decir, casi 50 metros de largo y 25 metros de diámetro. Esto no es un aparato de estar por casa. O sea, que el detector es así de grande. Es así de grande. 7 millones de kilos. 7 millones de kilos. 3.000 kilómetros de cable, que es como de aquí, de Madrid a Islandia, que lo miré ayer. Y es un experimento, es una colaboración de aproximadamente 6.000 personas que trabajan en el experimento. O sea, que cuando hablas de tu experimento... Mi experimento no es un cacho pequeño del experimento. Y sí, ese es el experimento en el que trabajo. Y tanto Atlas como CMS es como un poco la idealización de lo que es un experimento de física de partículas, que es un detector que está alrededor de un punto de colisión entre otras partículas y de esas colisiones salen cosas. Y tu experimento que construyes alrededor de ese punto de colisión tiene diversas partes que lo que te está dando es información sobre lo que ha salido de esa colisión. Y te permite saber, pues de esta colisión han salido 3 electrones. Entonces tú eres capaz de decir, pues hay 3 cosas en mi detector y eso resulta que son electrones. O han salido 2 electrones, 3 fotones y 4 quarks. Aunque no ve los quarks, como hemos dicho antes, lo que veía son jets. Pero ese es el tipo de cosas que hacemos con el experimento. Y de ahí reconstruyes para ver qué es lo que ha podido colisionar. De ahí a las colisiones, evidentemente no es una colisión y lo mido. No, es mucho más complicado porque las colisiones están pasando todo el rato cuando el acelerador está funcionando y el colisión está funcionando y se está tomando datos todo el rato. Entonces, nosotros tomamos una cantidad de datos muy alta durante un periodo de tiempo todos los años y luego, una vez que ya todos esos datos están tomados y están guardados en disco, entonces es cuando nosotros entramos y decimos, oye, resulta que ha pasado esto otro y hacemos la parte de análisis de física.
Se toman todos los datos seguidos y luego se hace todo el análisis seguido. Efectivamente. Hemos dicho que se aceleran a gran velocidad estas partículas y colisionan. Es ahí donde entra que es física de altas energías, ¿verdad? Sí, es un poco un nombre, es un nombre que no significa tanto como parece, porque al final, cuando hablamos de física de altas energías, hablamos de física de partículas fundamentales. Llamarlo de altas energías es un poco para diferenciarlo de bajas energías, es una cuestión de nomenclatura. Depende de lo que consideres altas energías. Si tú lo comparas, por ejemplo, si comparamos la energía, si tú te calculas la energía a la que se acelera un haz de protones, ahora mismo se están acelerando a 13,6 teraelectronvoltios. Si tú eso lo calculas y te sacas cuántos julios es toda esa historia, no es mucho, es más o menos la energía de un mosquito. Lo que pasa es que un mosquito tiene unos cuantos trillones de protones y tú estás poniendo esa energía en un solo protón. Con lo cual, al final, la energía, por ejemplo, que tiene un bunch, que es lo que llamamos o sea, como funciona el LHC es que tienes no simplemente estás acelerando un protón y está ahí el protón dando vueltas en un sentido. Tienes un haz de protones que está dividido en bloques que llamamos bunches y todo esto viene en trenes de bunches y están repartidos 25 nanoseconds y están todo el rato, 25 nanosegundos y está todo el rato. Cada uno de esos bunches tiene una energía similar a un coche yendo a 150 kilómetros por hora. Entonces, ahí ya estás viendo que la energía es mucho más alta. Pero al final lo que importa es que al tipo de energías de los que estamos hablando somos capaces de esos protones realmente no tratarlos como protones, sino acceder a las partículas fundamentales que están dentro de ese protón, que son los quarks, como hemos dicho antes. Y esos son realmente las cosas que están colisionando. Entonces, realmente la diferenciación entre altas energías y otro tipo de experimentos es que realmente nosotros tenemos acceso a esas partículas fundamentales. Estamos trabajando en unas energías tales que realmente estás trabajando con los componentes fundamentales de la materia y no con las estructuras más macroscópicas. Hemos comentado que el LHC es un poquito grande, ¿no? Sí. Y que trabajan muchísimos científicos en él. Muchísimos. Muchísimos. ¿Hay más aceleradores de este tipo en el mundo No. o estamos...? Eso es un poco el truco del almendruco aquí, digamos. Realmente es un proyecto tan complejo. Es un proyecto tan a largo plazo. Porque cuando el LHC no se empezó a diseñar ahora. El LHC se empezó a diseñar antes de los 90. Estamos hablando de hace 40 años. Claro, de experimentos y de desarrollos que son muy largos. Todo eso implica que este tipo de aceleradores, este tipo de experimentos, solo puedes tener uno. La comunidad internacional solo realmente puede soportar un esfuerzo de estas características. No existe el personal ni el dinero como para tener más de uno de estos experimentos funcionando al mismo tiempo. El LHC no es el primero, ha habido experimentos anteriores. En el mismo túnel del LHC existía LEP, que es un acelerador que en vez de colisionar hadrones, colisionaba electrones. Ese experimento que había antes en CERN. El colisionador de hadrones previo al LHC es Tevatron, que estaba aquí muy cerca de donde tengo yo el despacho, en Fermilab, que es un experimento que había aquí en Estados Unidos. Y el que he mencionado un poco antes, que estaba en DESI, en Alemania, en Hamburgo, que era ERA, que es un experimento que colisionaba electrones y protones. Y electrones con protones, perdón. Y al final de todos estos experimentos ha habido veces que ha habido cierta superposición entre ellos en el tiempo, es decir, a lo mejor uno está terminando y todavía hay gente trabajando en ello. Pero en general, sobre todo ahora mismo ya al nivel de colaboraciones que estamos hablando con tantísimas instituciones, Atlas, por ejemplo, ya te digo, tienes 6.000 personas trabajando, 3.000 de ellos firman los papeles de Atlas.
los artículos. Ujú. 1.200 estudiantes haciendo la tesis en Atlas al mismo tiempo. 182 instituciones y 42 países. Sí, que es una colaboración de verdad internacional Es que no hay mucho más. Quiero decir, hay gente que está haciendo otras cosas y hay gente que está en Atlas y a lo mejor haciendo otras cosas, pero tampoco puedes pretender, no, es que ahora voy a hacer otro igual en otro sitio y vamos a sacar todo ese tipo de personas y moverlo a otro lado y sacar otras 1.000 personas para hacer otra colaboración. No es factible. Entonces, ahora mismo solo tienes el HC y en el futuro habrá otras cosas, pero en el momento, ahora mismo solo tienes el HC. Evidentemente estamos hablando de este tipo de aceleradores. Hay otros aceleradores y otros experimentos de física de partículas y otros experimentos, por ejemplo, de física de neutrinos o de experimentos dedicados, por ejemplo, aquí en Fermilab hay experimentos dedicados a medir cosas particulares. Hay otros experimentos de física de partículas y otros aceleradores más pequeños, por ejemplo, para hacer experimentos de física nuclear o para hacer otro tipo de experimentos, pero a este nivel de energías, a este nivel, realmente lo que llamamos colisiones de hadrones es una máquina de descubrimiento que está a la máxima energía a la que puedes acceder, intentando ver qué es lo que hay. Y ese tipo de máquina solo puedes construir una. puedes construir una a la vez, pero Sí. ¿puede quedarse corta? ¿En qué sentido? En el sentido de, ¿puede ser que los quarks no sean partículas elementales, que estén compuestas de otra cosa más pequeña? Es complicado porque desde un punto de vista teórico, nosotros tenemos el modelo estándar. El modelo estándar es el framework, digamos, la estructura con la que nosotros entendemos la física de partículas hoy en día. Es una estructura que lleva siendo más o menos aceptada durante la mayor parte del siglo pasado y este siglo, y es una estructura que funciona muy bien. Tiene una serie de partículas, describe las interacciones entre esas partículas. Tienes los quarks que hemos mencionado, tienes los leptones como electrones, los muones, tienes las partículas que median la interacción entre todas ese tipo de partículas, que son los bosones, y todo eso tiene una estructura matemática detrás que predice cómo funcionan las cosas. Ahora, dentro de ese modelo, de ese framework, las partículas dentro de ese modelo son fundamentales. Entonces, cuando tú estás hablando de irte a, no, es que a lo mejor cierta partícula es una partícula compuesta, estás yéndote más al modelo estándar por definición. Posible es. Hay modelos más allá del modelo estándar que predicen, por ejemplo, que el quark top es una partícula compuesta. O hay modelos que predicen otro tipo de cosas, que el Higgs, el bosón de Higgs es una partícula compuesta. Hay muchos modelos y muchas teorías que ahora mismo no tenemos pruebas sobre ellas, que predicen que a lo mejor hay ciertas cosas que no son fundamentales. Ahora, una cosa general de todas las partículas que tenemos ahora no son fundamentales y todo está compuesto de algo más pequeño. A lo mejor te puedes ir a teoría de cuerdas, cosas así, pero ya es un poco más. Evidentemente, siempre te puedes quedar corto. Como funciona la física es todo funciona bien hasta que deja de funcionar bien. Y puede ser... Esto es algo que es importante en el sentido de física de partículas porque ha pasado siempre. Quiero decir, cómo funciona todo este tipo de cosas es que cuando tú estás en lo que llamamos escala, que es básicamente que tú estás mirando las cosas a una energía determinada, ¿vale? Cuando tú estás a escalas macroscópicas, trabajando con átomos, trabajando con materia normal del día a día, tú no ves cómo funciona la física en escalas pequeñas. Tú no estás viendo cómo funcionan las interacciones entre los quarks. Estás viendo cómo, de forma efectiva, todo eso, la dinámica de todas esas cosas, al final te está dando el comportamiento macroscópico. Eso no quiere decir que tu teoría de las cosas macroscópicas sea incorrecta. No tienes que intentar explicar el comportamiento macroscópico con lo que tú tienes a nivel pequeño, porque tú tienes una teoría efectiva que es suficientemente buena y que ha funcionado siempre y que no hay ningún problema. No necesitas intentar explicar todo con esa escala pequeña. Entonces, eso ha ido pasando siempre. Cuando entendíamos el comportamiento de los protones, cuando estábamos a energías suficientemente bajas como para que los protones se comportaran más o menos como estructuras fundamentales, pues no hay ningún problema. Cuando tú estás trabajando con átomos, el hecho de que el protón
no sea fundamental es relativamente poco importante. Cuando estás trabajando con moléculas, pues es relativamente poco importante. Entonces, en ese sentido, eso no quiere decir que la teoría que uses para trabajar con moléculas esté mal. Simplemente es que es una teoría que vale para el tipo de energías a las que tú estás trabajando con moléculas. Puede ser que estemos en una situación así, puede ser que el modelo estándar y la física que estamos usando ahora sea perfectamente válida a las escalas a las que estamos y que cuando te vayas a unas escalas mucho más altas, pues resulta que hay algo más y resulta que el modelo estándar es solo una teoría efectiva, es como lo llamamos, de algo que es mucho más profundo, pero eso es puramente especulativo, digamos. Ahora mismo Sí, no... que todavía no hay ninguna pista que os diga. Sabemos que hay cosas que el modelo estándar no sabe solucionar, hay problemas que no... Por eso siempre nosotros tenemos esperanzas de que hay cosas más allá del modelo estándar, porque hay cosas que el modelo estándar no sabe qué hacer con ellas. Pero que eso venga porque resulta que las partículas del modelo estándar no son fundamentales, eso ya es más especulativo, digamos. Pues ahora esta pregunta enlaza con otra que tenemos aquí, que la respuesta va a ser que sí con lo que me has contestado, pero era que si se hacía una hipótesis de lo que ibais a sacar de los experimentos para ver si los experimentos refutaban las hipótesis que lleváis, porque simulaciones pues se hacen antes, después, durante, para ver si todo está funcionando bien. Sí, sí en los dos sentidos que has dicho, porque evidentemente la manera ideal de hacer ciencia desde mi punto de vista es que tú tienes una teoría, que tiene una predicción y vas y compruebas si esa predicción es correcta. La manera más, digamos... O sea, el método científico. Sí, no. El método científico, digamos, desde un punto de vista puro... Es decir, tú tienes una teoría basada en unas suposiciones que consideras que son razonables, como pues cualquier teoría. Tú tienes una serie de suposiciones, como por ejemplo que la velocidad de la luz es constante. Entonces, de cualquier punto de referencia. Entonces, haces una serie de cosas porque eres muy listo y eres Einstein y entonces pues haces ese tipo de cosas y te sale una teoría. Y entonces eso tiene unas predicciones determinadas, tú vas con un experimento, miras a ver qué es lo que pasa y dices, oye, que tu teoría cuadra con los experimentos o no cuadra con los experimentos. Ahora, en la realidad no siempre hacemos eso. Muchas veces tenemos una observación, por ejemplo, que no entendemos y entonces alguien viene, un físico teórico, por ejemplo, viene e intenta hacer un modelo que cuadre a posteriori, digamos, con esa observación que no entendemos. Dentro de ese tipo, nosotros hacemos un poco las dos cosas. Es decir, las simulaciones siempre van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque tú necesitas saber cómo va a aparecer en el detector, cómo vamos a ver los resultados, dependiendo de una serie de suposiciones. Y ese tipo de suposiciones puede ser que no haya ninguna cosa rara. Es decir, que el modelo estándar es perfecto. Pero incluso aunque el modelo estándar sea perfecto, tú tienes que entender cómo el modelo estándar va a aparecer en tus datos. Eso es una simulación. Entonces, todo eso está basado en cálculos. Los físicos teóricos se dedican a hacer modelos que hacen los cálculos sobre el modelo estándar y producen una serie de programas que te dicen, oye, esto va a aparecer de esta manera o esto va a aparecer de esta otra manera. Entonces, incluso aunque tú vayas solo a decir, oye, esto se parece al modelo estándar o no, ya ahí tienes que tener una predicción y tienes que tener una simulación. Y evidentemente, si tú vas a intentar interpretar tus datos en el contexto de algo nuevo que a alguien se le ha ocurrido, tú también puedes hacer eso. Pero no es una condición necesaria. Tú puedes simplemente ver, oye, cuadra esto con lo que ya tengo, con lo que sé que más o menos funciona bien, que es el modelo estándar. Y entonces comparas el modelo estándar con tus datos. Y eso es la base de lo que hacemos en física de partículas. Tú siempre tienes que comparar las predicciones del modelo estándar o las predicciones del modelo estándar y algo más con los datos que tú estás viendo. Cuando habláis que se detectan cosas en el detector, ¿qué cosas detectáis? O sea, ¿qué detectáis? ¿Es una señal eléctrica? ¿Se detectan, has dicho también, fotones? ¿Tenéis detectores de fotones en todas las rangos en el visible, infrarrojo? Vamos a ver, es que cuando tú hablas de una señal eléctrica, estás hablando, por ponernos en contexto, cuando uno habla de una señal de un detector simple en el que tú o ves o no ves algo,
estás hablando de un canal. Es decir, lo que nosotros llamamos un canal es que tú tienes una señal eléctrica que te dice algo, ¿vale? Eso es un canal. Atlas tiene 100 millones de canales. Es decir, que hay 100 millones de elementos que te están dando información. Ahora, eso es la parte técnica. Cómo funciona de verdad es que tú tienes diversas partes del detector que hacen diversas cosas, ¿vale? Tienes lo que llamamos el detector interno, que lo que mide, tiene muchos canales dentro, ¿vale? Pero lo que te está diciendo es, ¿ha pasado una partícula cargada por aquí o no? Y lo que tú al final ves, una vez que todos esos canales se han combinado y has hecho un montón de programación sobre ellos para ver algo, lo que ves, lo que deberías ver es pues una línea que te dice por aquí ha pasado una partícula cargada. Además de del hecho de que haya pasado una partícula cargada, la parte interna del detector está dentro de un campo magnético muy grande. Con lo cual, una partícula cargada en un campo magnético se curva. A través de eso, lo que obtienes es el momento de esa partícula. Porque depende del momento que tenga esa partícula, se va a curvar más o menos. Entonces, ahí ya tienes una información, tienes información del momento. Aparte del momento, o sea, luego tienes más partes del detector, por ejemplo, que se dedican a medir la energía de las partículas. Es decir, hay una partícula que llega y se empotra contra una parte del detector. Eso te permite medir la energía de esa partícula. Entonces, si mides eso y has medido antes el momento, tienes la energía y el momento. Dependiendo de entonces, al final eso se puede repetir con más cosas. También tenemos una parte que se dedica a medir partículas que interaccionan solo débilmente con el detector. Y entonces tienes una parte del detector que está fuera, bastante lejos del punto de interacción. Y si una partícula llega allí, pues entonces sabes que es un muón. Básicamente. Es un tipo de partícula que, por explicarlo, el muón es como un electrón pero pesado, con más masa que el electrón, pero fuera de eso es como un electrón. Tiene es una partícula fundamental y digamos que es como un electrón pero mucho más pesado. Es muy gordo. Sí. Y entonces lo que ocurre es que ese muón básicamente va a pasar como Pedro por su casa, por ser tan pesado, interacciona un poco distinto al electrón y entonces va a pasar como Pedro por su casa por este detector. Entonces, básicamente, si tú tienes un montón de material y después de todo ese material ves algo, pues entonces dices, anda, pues es un muón. Entonces, así es, por ejemplo, como detectamos muones. Entonces, al final, sin entrar en los detalles de cómo se hace cada cosa, lo que tienes es distintas partes del detector que hacen distintas cosas. Y al final las combinas para decir, fuera de una colisión determinada, me han salido este tipo de partículas o este tipo de partículas. Y tú decides si es una partícula u otra partícula y qué energía tenía esa partícula dependiendo del tipo de señal que te deja en una zona del detector, en otra zona del detector y en qué zonas del detector ha dejado una señal. Y tú coges toda esa información y dices, pues me han salido 3 electrones, de esta colisión me han salido 3 electrones, 4 fotones y 6 muones. Sí, de esos que hemos detectado más lejos. Y entonces con eso es con lo que tú luego haces coges todos esos datos de todas esas muchas colisiones y entonces haces el análisis estadístico de todas esas cosas y entonces decides si todo eso está muy bien con el modelo estándar o hay cosas que no entiendes o qué es lo que ocurre. Y después de tener este superdetector con tanta gente trabajando en él, ¿nos puedes hablar un poco de cuáles son los descubrimientos más significativos que se han podido hacer con el Atlas? Si hablamos en cuanto a física de partículas y los descubrimientos de física de partículas, muchas cosas, en particular, por supuesto todo el mundo ha escuchado hablar del descubrimiento del bosón de Higgs, que es el bosón que Higgs había predicho ya hace unos años, como es realmente la última pieza que nos faltaba en el modelo estándar. Es la partícula que necesitábamos para tener un sistema que diera masas a todas esas partículas fundamentales, a muchas de esas partículas fundamentales que están en el modelo estándar, que nos faltaba como pieza en el modelo estándar. Es un descubrimiento que es
digamos, la motivación principal por la cual se construyó el LHC, una de los objetivos principales. La manera que uno tiene que ver con respecto a física de partículas es casi todos los resultados que vienen de Atlas o de CMS. Aquí estoy hablando directamente de Atlas y CMS porque, aunque digamos somos enemigos, no somos enemigos. El descubrimiento de Higgs se produjo simultáneamente en Atlas y CMS. El hecho de que Atlas y CMS existan y sean independientes es muy importante para toda esta historia, porque como hemos comentado antes, solo hay un acelerador. Si solo tuviéramos un acelerador y un experimento, es muy complicado argumentar que lo que estás viendo no es algo que, pues... No es ruido eléctrico. No es ruido eléctrico, o es algo que simplemente no estás entendiendo. El hecho de que los descubrimientos ocurran en Atlas y en CMS le da mucha más fuerza a la argumentación. Pero en ese sentido, lo que quiero decir es que todos los resultados, con algunas excepciones, pero casi todos los resultados que vienen de Atlas y CMS son los mejores resultados que se han hecho de física de partículas de eso determinado nunca. Cuando Atlas o CMS sacan resultados sobre la medida de la masa del quark top, es probablemente la mejor medida de masa del quark top que se ha hecho nunca. Entonces, todos los resultados de medidas del modelo estándar, de exclusión de modelos teóricos que la gente pensaba que a lo mejor podían ser ciertos y resulta que los hemos medido y no los hemos encontrado, todo ese tipo de cosas son los mejores que se han hecho nunca. Entonces, cualquier resultado que tú sacas de Atlas, esto es lo mejor que se ha hecho en eso de física de partículas nunca, porque no hay competición, como no hay... la energía a la que estamos tratando no se ha trabajado nunca antes, la mayoría de resultados son los mejores. Hay alguna excepción, como por ejemplo cosas a energías bajas, la medida de la masa del bosón W, eso es algo que hay medidas mejores, por ejemplo, de Tevatron, mejores quiero decir con menos error. Ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, todos los resultados que vienen de Atlas y CMS son los mejores, digamos, que han venido nunca. Esto a nivel de física de partículas. Particularmente me parece importante el hecho de que no hayamos encontrado supersimetría. Supersimetría es un tipo de modelo más allá del modelo estándar, de teoría más allá del modelo estándar, que tenía sobre todo mucho seguimiento entre la comunidad de físicos teóricos y tenía muchas predicciones y había esperanzas de que se encontrara las energías del LHC. Y el hecho de que todavía no hayamos encontrado supersimetría ha hecho que se abra mucho el campo de explicaciones de modelos, de teorías que puedan explicar lo que todavía no entendemos del modelo estándar en general, porque hay cosas que no entendemos del modelo estándar y por eso seguimos buscando cosas, porque no hay... Sabemos que hay cosas que el modelo estándar no explica. Por ejemplo, el modelo estándar no sabe muy bien qué hacer con la masa de los neutrinos. Es una cosa que es relativamente moderna, en la que resulta que se ha descubierto que los neutrinos no tienen masa. En el caso de que alguien haya escuchado acerca de las oscilaciones de neutrinos, es eso, el hecho de que los neutrinos tengan masa, lo que importa ahí. Eso es algo del modelo estándar. El modelo estándar los neutrinos no tienen masa y no sabemos cómo dar masa a los neutrinos. Es uno de los problemas. Tampoco entendemos por qué la masa del bosón de Higgs es como es. En el modelo estándar hay un programa que se llama ajuste fino, sería la traducción en castellano de fine tuning, en el que no entendemos por qué la masa del bosón de Higgs es como es y no es mucho más grande. Es algo que el modelo estándar no tiene una explicación clara. En general, por qué las masas son como son, tiene una estructura en familias. He mencionado antes las familias de quarks. Esto también pasa con las familias de leptones. Leptones, no he mencionado lo que es un leptón, pero los leptones son los electrones, los muones y los tau leptones, que son todavía el leptón más pesado con respecto al muón que hemos mencionado antes. Y los neutrinos también son leptones. Y están como organizados en una serie de familias y eso es algo que tampoco se entiende el por qué esas familias están organizadas como están y por qué tienen la masa que tienen. Es algo que no entendemos. Entendemos cómo obtienen la masa a través del bosón de Higgs, pero no entendemos por qué tienen los valores que tienen. No sabemos si esto viene por algo en particular o es pues
Es pura porque es casualidad. así y ¿no? ya está, ¿no? Eso es algo que no sabemos, no entendemos muy bien esa organización. Y, por ejemplo, otro de los temas que el modelo estándar no tiene una respuesta clara es acerca de por qué existe un imbalance en el universo con respecto a materia-antimateria, que esto está relacionado con la simetría CP. La simetría CP, la violación de la simetría CP que he leído en muchos sitios preparando la entrevista. Es un tema interesante. ¿Cómo empezar con esto? Vamos a explicar lo que es la simetría C y la simetría CP, porque es lo que importa en esta historia. La simetría C es básicamente coger una partícula y convertirla en una antipartícula. Eso es el proceso. La transformación C, digamos, es coger una partícula y convertir en una antipartícula. Entonces, algo que es simétrico C es un proceso que si tú coges una partícula y la sustituyes por su antipartícula, te queda el mismo proceso. El proceso no cambia. Uh-huh. Que una partícula y una antipartícula sería, por ejemplo, un electrón y un positrón. El electrón y un positrón. O un muón y por cada partícula. Eso es algo que no he mencionado antes cuando mencionaba los quarks, pero por cada partícula en el modelo estándar tienes una correspondiente antipartícula. Esto pasa con todas las partículas del modelo estándar. Tienes que son iguales, pero de carga diferente. Y tienes carga, se transforma por la transformación C y entonces te queda antipartícula. Luego tienes la transformación P, que es un poco más complicada, se llama paridad, que es la transformación de mirarte en un espejo. Es decir, estás moviendo las coordenadas espaciales en el otro sentido. Sí, de mano derecha a mano izquierda. Sí, eso podría pensar alguien que esto no importa, porque voy para allá y voy para allá lo mismo, pero eso importa esto importa mucho a nivel molecular, a lo mejor, sí, al menos. A nivel molecular probablemente importa por motivos de momento angular exactamente igual. A nivel de partículas fundamentales, las partículas fundamentales tienen una característica que se llama spin, que es... el spin es un momento angular intrínseco, es decir, es un momento que se comporta como un momento angular, pero como esto es una partícula fundamental, no es una rueda que gira, pues no es un momento angular macroscópico en el sentido que lo entendemos a nivel macroscópico, pero es un momento angular intrínseco, es decir, es una característica que se comporta como un momento angular, pero no es que la partícula esté dando vueltas, sino... pero vamos, esto es el spin. Entonces, el hecho de que una partícula... de que tú cojas y lo transformes por paridad importa con el sentido de cómo se comporta el spin con respecto a cómo se mueve la partícula. Esto es un poco técnico, pero es solo para explicar lo que es la transformación de paridad. Cuando hablamos de violación de una simetría de este tipo, de simetría C, perdón, se me olvidó decir que cuando hablamos de CP es la transformación C y la transformación P. Es decir, coges algo, lo transformas por C y lo transformas por P y entonces esa es la transformación CP. Cuando tú dices que algo es simétrico a CP, lo mismo que solo con la simetría C que hemos dicho antes. Es decir, que es un proceso que si yo cojo, la transformo en antipartícula y cambio las cosas de mano derecha a mano izquierda, me queda el mismo proceso. Cuando nosotros hablamos de violación de simetrías, lo que hablamos es justo lo contrario de conservación de simetrías. Quiere decir que hay un proceso que no es lo mismo para un lado que para otro. Es decir, que no es lo mismo si está actuando, por ejemplo, sobre partículas que sobre antipartículas. ¿Por qué toda esta historia es importante? Porque hay procesos en el modelo estándar que violan CP, violan la simetría CP. Es un descubrimiento que, de hecho, fue la motivación para que se predijera la tercera familia de quarks que mencionó antes. Tenemos 6 quarks, están divididos en 3 familias. En un momento determinado tenían 4 y estaban muy contentos con 4. De hecho, tenían 3. Estaban muy contentos con 3. Pero resulta que dijeron, anda, hay un proceso que viola la simetría CP. Y entonces llevaron Kavibo, Kobayashi y Maskawa y dijeron, si tenemos 6 quarks divididos en 3 familias, podemos tener violación de simetría CP. Y luego se descubrió que tenían razón y que había 6 quarks. Entonces, existen procesos dentro del modelo estándar que violan CP. ¿Y por qué toda esta historia tiene mucha importancia? Es porque vivimos en un universo que está lleno de materia, como podéis ver. No os habíais dado cuenta, mirad a vuestro alrededor, hay materia a vuestro alrededor. Y no hay ninguna razón por la cual eso
tendría que ser así. En el universo primordial, cuando el universo era muy joven, aquello era una sopa de partículas que estaban interaccionando constantemente las unas con las otras y tenías la misma cantidad de materia y de antimateria. No hay ninguna diferenciación. Aquí todo estaba creándose y destruyéndose todo el rato y no había ninguna historia. Entonces hay un proceso que se llama variogénesis, que no sabemos exactamente cuándo pasó en ese proceso de creación, de expansión del universo, después del Big Bang y de toda esta historia, en la que en un momento determinado se produce este proceso de variogénesis y hay algo que crea un desbalance entre la materia y antimateria. Entonces acabas con un montón de materia y eventualmente con las galaxias y los planetas y todas estas cosas que tenemos y muy poquita antimateria. Porque si tuvieras la misma cantidad de materia y antimateria, todo estaría destruyéndose y quedándose todo el rato y no tendríamos absolutamente nada. Entonces, sabemos que tiene que haber una fuente de violación de simetría CP para que ese proceso sea posible. De hecho, sabemos, según las teorías que usamos ahora mismo, se entiende que necesitas que haya fuentes de violación de carga y de violación de CP, o sea, las dos cosas. Si no, no puedes tener variogénesis. Y el problema es que el modelo estándar no está claro que tenga suficientes fuentes de violación CP. Es decir, hay procesos que violan esta simetría, pero no lo suficiente. Esto es verdad y no es verdad. Podría ser que en el sector de los leptones, con los neutrinos y los electrones y los muones y estas cosas, pudiera haber suficiente, pero es algo que no sabemos porque no se ha medido todavía. Sabemos que en el sector de los quarks no hay suficiente. Entonces, es una pregunta que está abierta. Es decir, ¿hay suficiente violación de simetría CP en el modelo estándar como para explicar variogénesis? ¿O necesitamos algo fuera del modelo estándar para explicar por qué tenemos suficientes procesos que no conservan esta simetría CP tal que consigas tener materia en el universo? Porque si no, pues vamos mal. Bueno, pero en realidad esto son muy buenas noticias porque hay mucho por descubrir. Sí, como he dicho antes, hay muchas preguntas que no entendemos del modelo estándar. Y hay muchos modelos que intentan explicar cosas del modelo estándar. En general, nosotros, hablo un poco en representación aquí, pero en general los físicos de partículas seguimos interesados en buscar cosas nuevas y seguimos pensando que hay algo más allá del modelo estándar y que hay cosas que tiene que haber algo más porque el modelo estándar no es suficiente para explicar muchas de estas cosas. Hay problemas que el modelo estándar no soluciona. No he mencionado, hay alguna más. He mencionado las que se pueden explicar de forma, digamos, más por encima, pero hay más problemas. Está Strong CP Problem, está cosas como... hay resultados experimentales en física de sabores que no entendemos dentro del modelo estándar. Hay cosas así que no explicamos con el modelo estándar, con lo cual nosotros estamos bastante seguros de que hay algo. La pregunta es ¿dónde? ¿Y cómo, no? Porque es un poco lo que te preguntaba antes, porque esto sí que parece que tiene que involucrar también a los físicos teóricos, ¿no? Para tener algo que mirar y luego saber si se puede mirar con este detector o ya hay que pensar en construir otro. Es complicado. Nosotros en general el término que usamos cuando uno hace un análisis de datos intentando saber si hay algo más allá del modelo estándar lo llamamos búsqueda. Un término un poco genérico, pero es búsqueda, pero lo llamamos así. Hay búsquedas que no asumen modelos determinados, simplemente definen un tipo de evento que quieren buscar, por ejemplo, eventos con algo raro, con muchos fotones, 6 fotones. Y lo buscan y deciden y miran si cuadra con el modelo estándar o no cuadra con el modelo estándar. Y no necesitan que haya un teórico que les diga, oye, a lo mejor esto es interesante o no, porque la idea ahí es voy a buscar cosas raras porque ahí sé que el modelo estándar a lo mejor no. Sí, es al revés, ¿no? De, mira, me ha salido esto raro. Eso es lo que llamamos búsquedas independientes del modelo, que son búsquedas en las que
Lo que tú sabes cómo es el modelo estándar y simplemente estás intentando ver si el modelo estándar cuadra con eso, ¿no? Evidentemente, las búsquedas que a mí, por ejemplo, más me interesan son búsquedas que están motivadas por cosas determinadas, modelos determinados, preguntas determinadas. Como por ejemplo, no siempre tienes que tener un modelo muy específico, una teoría muy definida, sino simplemente una idea. Por ejemplo, hay ideas que dicen que necesitas una partícula con determinadas características para explicar por qué la masa del bosón de Higgs es como es. Es uno de los problemas que comentaba antes. No necesitas en sí una teoría completa. Puedes usar lo que se llama una teoría simplificada, que simplemente es básicamente una teoría un poco de juguete, en la que dentro tiene esa partícula. Y entonces simplemente te explica de forma fenomenológica cómo esa partícula va a aparecer en tu experimento. Y entonces tú usas eso como la teoría. Si realmente encontraras algo, el teórico tendría que hacer una teoría de verdad fundamental desde cero. Ya trabajar. Que te diera cómo llegar a eso desde una perspectiva fundamental. Pero ese tipo de teorías efectivas se usan también para hacer búsquedas un poco más realistas, digamos. Y ese tipo de cosas. Pero sí, como ya digo, hay muchas preguntas sin resolver. No he mencionado, se me ha olvidado una que es bastante conocida. Tampoco sabemos el origen de la materia oscura. Sabemos por observaciones cosmológicas y astronómicas que existe la materia oscura, que hay más materia en el universo de la que vemos, de la que interactúa electromagnéticamente, de la que vemos a simple vista, porque por cálculos variados acerca de no solo de galaxias y de expansión del universo. Y sabemos que hay más materia y no sabemos qué es. Entonces está este concepto de materia oscura, que es materia que interacciona débilmente con la materia visible y no sabemos, no tenemos un candidato de materia oscura dentro del modelo estándar. Entonces, esta es otra pregunta más. Incluso te puedes ir a energía oscura, que necesitas. Hay algo que hace que la expansión del universo sea como es. Y no es algo que no entendemos dentro del modelo estándar. Por supuesto, ya te puedes ir a la básica, que es no entendemos cómo hacer gravedad a nivel de física de partículas, ¿no? Tenemos, por un lado, relatividad general y todas estas cosas y todo lo bien que funciona a nivel de cosmología y de distancias largas y de masas largas, pero no tenemos una teoría de partículas de gravedad, no sabemos cómo hacer una teoría bien definida de interacción gravitatoria a nivel de lo mismo que hacemos con la interacción electromagnética o con la interacción débil o con la interacción fuerte. Eso es algo que no tenemos. Entonces, evidentemente, cuando hablas de eso ya es un poco más complicado porque ahí estás hablando de energías muy, muy, muy altas. Entonces, digamos, estás hablando de escalas tan altas que tampoco me gusta mucho hablar de ello porque son escalas a las que experimentalmente no vas a llegar con detectores ahora mismo ni en unos cuantos años. Entonces, tienes que ver si es posible hacer predicciones sobre eso que se puedan acceder en energías más bajas. Pero incluso ignorando eso, digamos, de irte a escalas tan altas y de gravedad, hay muchas preguntas que creemos que están relativamente cerca y solo que todavía no hemos llegado a ellas. ¿Nos puedes decir en qué estás trabajando tú? Porque te hemos estado preguntando cosas como muy genéricas. Sí. Por un lado, o sea, en análisis, en búsqueda, estoy metido en general en búsquedas de una cosa que se llama vector-like quarks. Es un tipo de partícula, que he mencionado antes, este tipo de partículas que se usan para explicar, por ejemplo, cómo el bosón de Higgs tiene la masa que tiene y no tiene masas altas. Es un tipo de búsqueda que estoy involucrado antes y sigo involucrado y es un tema particular es un tipo de modelos que me gusta y que voy a seguir trabajando en ello. Y es un tipo de modelos, además, que el tipo de análisis que haces es muy interesante porque tiene un montón de partículas en el estado final y puedes hacer un montón de técnicas muy interesantes a nivel computacional para intentar
no he hablado de cómo hacemos una búsqueda y cómo hacemos los experimentos, pero una de las cosas que son muy importantes es ser capaces de diferenciar dentro de lo posible eventos que sean del tipo que tú estás interesado, que vengan de, por ejemplo, de procesos hipotéticos más allá del modelo estándar, y eventos, o sea, colisiones que vengan que hayan producido cosas solo del modelo estándar y que realmente no quieres saber nada de ellas. Y cómo diferenciar ese tipo de señales en el detector y de lo que llamamos eventos. Por definir, porque lo voy a decir varias veces, eventos es lo que llamamos el resultado en el detector de una colisión. Es decir, una colisión, sale algo, el conjunto de todas las señales del detector y de todas esas partículas que han venido de una sola colisión, eso es lo que llamamos un evento. Por definir, por si acaso lo digo otra vez porque me he dado cuenta de que no lo había definido. Sí, creo que hemos dicho eventos varias veces. Sí, pues retrospectivamente defino que eso es lo que, cuando decimos evento, eso es a lo que me refiero. Usamos mucho jargon en física de partículas, pero eso es a lo que me refiero. Es el resultado, la señal que deja en el detector una sola colisión del colisionador de hadrones. Y entonces el tipo de eventos con los que se trabaja en este tipo de búsquedas de análisis es muy interesante, tiene muchos tipos de partículas en el estado final. Y entonces se pueden hacer un montón de técnicas con inteligencia artificial y machine learning, un montón de cosas interesantes que se pueden aplicar y que computacionalmente es muy atractivo. Y luego llevo ya un tiempo bastante involucrado en la actualización del detector para la siguiente época del LHC. El LHC va a decir a sufrir, va a recibir una actualización muy importante cuando terminemos de tomar datos en esta época ahora, que va a empezar en 2026, apagamos y volvemos a encender en 2029, creo. Y el acelerador en sí lo que va a hacer es que donde ahora tenemos unos cuantos protones, ahora vamos a tener mucho más protones. Es decir, vamos a aumentar la luminosidad, que es como se llama, digamos, el número de colisiones que eres capaz de producir por unidad de tiempo, la vamos a aumentar mucho. Es decir, vas a tener muchas más colisiones, vas a tener un montón más de protones allí y vas a poder tomar muchos más datos. Evidentemente, cuando tienes muchos más protones, muchas más colisiones, muchas de ellas van a ser simultáneas, el cómo lidiar con eso es complejo. Y el detector también requiere que hagamos una actualización. Y llevo mucho tiempo involucrado en ello. En particular, mi trabajo ahora mismo está centrado en el sistema de Trigger, que es una de las, en mi opinión, una de las partes más importantes de toda la historia. No es porque sea una cosa que me interesa, pero es que es un problema muy curioso, porque el problema es que nosotros estamos aquí haciendo colisiones con el colisionador a 40 megahercios, que eso son 40 millones de colisiones por segundo. En realidad es aproximadamente 1 billón de colisiones por segundo, porque hay colisiones simultáneas dentro de esos. O sea, 40 megahercios es la tasa de colisión si tú consideras solo una colisión por vez, pero simultáneamente se producen más que esas. Más. Y cuando dices 1 billón, es 1 billón... 1 billón con B. 1 billón americano. 1.000 millones de colisiones por segundo. La mayoría de esas son muchas. Sí, la mayoría de esas colisiones no son interesantes. La mayoría de esas colisiones tienen energías bajas. También es algo que requiere un poco de explicación. Estamos colisionando hadrones, los protones. Pero como hemos dicho antes, los protones no son fundamentales. Entonces, sabemos qué energía tienen los protones porque los estamos acelerando nosotros, sabemos a qué energía viene. Pero, como estamos a esas energías tan altas, lo que realmente están colisionando son los quarks dentro de los protones. Los quarks o los gluones dentro de los protones.
Y el problema es que no sabemos de esas colisiones entre un quark del protón 1 y un quark del protón 2, por ejemplo, la energía de los quarks no sabemos cuál es. Entonces esa energía puede ser pequeña, puede ser grande, no lo sabemos. El máximo es toda la energía del protón, pero no sabemos qué energía tiene. Vale, porque eso es no se importante. distribuye, hay 3 y entonces un tercio para cada uno. De hecho, no hay solo 3, sino porque también tienes los gluones. Parece que hablar de la estructura del protón, que es un poco complejo también. Los protones están compuestos de 3 quarks, 2 ups y un D, creo. No, sí, 2 ups y un D. Sí. Son ahora dos mismo ups está y un mirando down. un póster que tiene Sí, detrás. que tengo detrás. La chuleta. Un protón es UV. Pero eso solo quiere decir que esos son los quarks de valencia, que quiere decir que son los quarks que proporcionan las características al protón. Ahora, por cómo funciona estoy pensando cómo decir quantum chromodynamics en castellano. La Cromodinámica cuántica. Cromodinámica cuántica, que es como entendemos la interacción nuclear fuerte. Por cómo funciona, realmente dentro del protón tienes esos 3 quarks y un montón de gluones, una sopa de gluones que llamamos el mar de gluones, que está produciendo pares de quarks antiquarks todo el rato y vamos, que aquello es una bola de dinámica, de cromodinámica cuántica. Entonces, lo que va a colisionar al final es o uno de esos 3 quarks u otro quark que se ha creado durante un momento muy pequeño de uno de los gluones, un gluón, y la probabilidad de que una de esas cosas colisione y la energía de esas cosas colisione es algo que tiene una distribución de probabilidad determinada que además no calculamos, es una cosa puramente experimental que se mide con experimentos de electrones colisionando con protones y es una distribución de probabilidad determinada que te da, oye, pues resulta que está colisionando un quark up con un quark down del otro protón. Y esa es la colisión que realmente se está produciendo, ¿vale? Entonces, muchas de esas colisiones no son interesantes. Son colisiones a baja energía que han producido algo que no nos interesa y no queremos medirla. Pero el problema es que estás produciendo 1 billón de colisiones por segundo. Tienes que decidir cuáles son las interesantes. Tienes que decidir en unos pocos microsegundos si te quedas una colisión determinada o si la mandas a freír para. Porque no puedes coger 1 billón de colisiones por segundo y guardarla en disco. No es posible. A disco, nosotros guardamos a disco un montón de datos, pero no tanto no podemos. No todos, no se guardan todos. Lo que nosotros guardamos a disco es aproximadamente, ahora mismo, 3 kilohercios, que son 3.000 eventos por segundo. Entonces tú tienes que bajar de esos 40 megahercios a 3 kilohercios y decidir en una fracción de segundo si te lo quedas o no te lo quedas. Eso es lo que hace el trigger. El trigger es el sistema dentro del detector. Es un sistema que existe en todos los... Bueno, no es, esto que iba a decir realmente no es verdad. Hay experimentos de partículas que tienen un ratio de colisiones mucho más bajo y pueden guardar todo. O sea, no, lo que iba a decir no es realmente verdad, pero trigger hay en CMS, trigger hay en Atlas, ha habido en la mayoría de experimentos de partículas, y es un sistema que tiene que decidir muy rápido, en una fracción de segundo, si te quedas con una colisión o no te quedas con una colisión. Y ese sistema es algo que es muy interesante trabajar en él, porque tiene unas necesidades técnicas muy particulares, tiene que decidir muy rápido, muchas veces no puedes usar todos los elementos que tienes para tomar una decisión correcta. A posteriori tú podrías ver ese evento y decir claramente, oye, esto es interesante o no. Ya, pero
ahí no tienes acceso a todo ese tipo de cosas. Y la tecnología también es muy interesante. Y en particular, ahora mismo en la primera iteración del detector, ahora estamos en lo que llamamos la RAN 3, la RAN 2, que es la que se terminó hace 2018, creo. Durante la primera época de Atlas, el trigger estaba basado principalmente en placas y material de hardware dedicado que estaba puesto encima del detector y eran componentes electrónicos que tomaban una composición determinada de puertas lógicas y de cosas determinadas que tomaban la decisión. Estamos empezando a usar unos elementos que se llaman FPGAs, matriz de puertas lógicas programables. Un sistema electrónico en el que tú, en vez de tener directamente, o sea, normalmente cuando tú tienes un sistema electrónico de este tipo, tú la construyes directamente con una serie de puertas para que tome una serie de decisiones determinadas. Tengo una señal de aquí, tengo una señal de aquí, y la sumo lo que tengas que hacer. Evidentemente eso es muy, muy absurdo, algo más complicado, pero al final tú construyes los elementos electrónicos con eso. Este tipo de elementos, estas FPGAs, lo que te permiten es programar de cierto modo los componentes lógicos de esa matriz. Esto es muy útil porque te permite trabajar tan rápido como si fuera algo que has construido solo para hacer eso, pero también es mucho más flexible. Porque el problema es que si tú no puedes simplemente conectar un ordenador y usar un ordenador ahí, porque el ordenador nunca va a ser lo suficientemente rápido como para tomar esa decisión que necesitas tan rápido. Estas matrices te permiten ser así de rápido, pero también te permiten modificarlas y hacer cosas más flexibles que lo que hacíamos en el pasado de tener electrónica dedicada que estaba dispuesta, una vez la pones y ya no la puedes cambiar nunca más. Entonces es todo el usar todo este tipo de componentes electrónicos y todos las complicaciones y todo lo que estamos aprendiendo para poder implementar este tipo de componentes para el trigger en el EHC de alta luminosidad es muy interesante, porque si el trigger es complicado ahora, que tenemos una situación relativamente... Sí, sencilla. Sencilla, que no es sencilla, pero la que es, pues si aumentas el número de colisiones simultáneas que tienes y aumentas la cantidad de radiación y aumentas todo ese tipo de cosas, es todavía más complicado. Y el cómo ser capaces de diseñar el trigger y de instalarlo y de todo el diseño que estamos ejecutando ahora es algo que estoy involucrado y que me resulta un proyecto muy, muy interesante. Aunque no es exactamente investigación en física de partículas. Es que al final es un poco de todo, porque todo lo que nosotros llamamos investigación en física de partículas, como he dicho antes, en Atlas tiene 6.000 personas, no todas esas 6.000 personas están haciendo análisis de datos. Yo hago análisis de datos, como he dicho antes, en búsquedas de física más allá del modo estándar, pero casi todo el mundo también hace más cosas, porque todo lo hacemos nosotros, no es que llegues y digas, no, es que lo meto en este programa que me ha producido esta empresa y me saca ahí No, todo lo hacemos nosotros. Casi todo el software de Atlas está diseñado por físicos de Atlas. Científicos de Atlas. Sí. Sí, tiene razón. Además, he dicho físicos, no tienen por qué ser físicos. Dentro de esas 6.000 personas hay ingenieros de software también, hay técnicos, hay staff. O sea, no lo hacemos solo los físicos, pero en el sentido de que todas estas cosas las hacemos nosotros, ¿no? Y además, muchas de estas cosas es que no hay nadie más, no puedes ir a algún otro sitio, oye, ¿me ayudas? Es que estáis solos ante el peligro, es lo que es. Y es la primera vez que se hacen muchas de estas cosas, entonces tenemos que ver cómo se tiene que hacer, no tenemos otra opción, quiero decir, que tiene que funcionar, ¿no? Es que toda esa parte, la parte técnica, la parte de cómo hacer la reconstrucción, no hemos hablado del detector mucho, pero la parte de cómo reconstruir todas esas señales que vienen del detector, eso es algo que hemos tenido que diseñar como colaboración en algún momento y ha ido evolucionando y ahora somos mejores haciendo lo que éramos en 2012.
Todo ese tipo de cosas, el cómo hacer las simulaciones que he comentado antes, el cómo hacer, cómo el software en sí que está funcionando en el detector mientras está funcionando y que controla la electrónica del detector, todo ese tipo de cosas hay que hacerlas. Todo eso también es física de partículas. El no llamarlo física de partículas es como decir, no, solo el que escribe el paper es el único que está haciendo física de partículas. Eso no es verdad. De hecho, es la razón principal por las cuales todos los miembros de la colaboración firman los papeles. O sea, los Sí, papeles, quiero decir artículos. Porque la persona que está haciendo análisis de datos es solo una parte muy pequeña de lo que realmente va en producir los resultados. Entonces, la única manera de ser democráticos y equitativos en ese sentido es que no puedes separar el hecho de que tú hayas trabajado en la parte técnica de cómo conseguir los datos y de cómo hacer la deconstrucción y de cómo tal, o la persona que ha cogido y ha hecho un análisis estadístico de los datos y le ha salido A en vez de B. La diferenciación es muy difícil. Entonces, por eso la gente se pregunta por qué hace estas cosas de poner tantos autores en los artículos. La razón es esa, es porque no puedes dar más prioridad a una parte del trabajo, a otra parte del trabajo, y todas las partes hacen falta. Estás reconociendo el trabajo de la gente que está haciendo cosas mucho más técnicas y que pueden ser menos vistosas, pero que son muy importantes también. Bueno, son vitales. Y si nadie reconstruye cómo se juntan las señales del detector, es imposible tener ningún resultado. Efectivamente. Yo, desde mi punto de vista, creo que lo hacemos de puertas adentro bastante bien. Quiero decir, en el sentido de dentro de la colaboración. No siempre ha sido así, pero creo que hemos mejorado mucho en el sentido de darle reconocimiento a lo mejor las partes menos vistosas de lo que es el trabajo que lleva al final a darte un resultado. Es más complicado de puertas afuera con respecto a convencer a la gente de que sí, soy una pieza de estas 3.000 personas que salen en el artículo, pero mi pieza es importante. O el de entender que no, yo no he trabajado en análisis de datos, pero mi contribución es importante. Ahí es más complicado y desde la colaboración se intenta que este tipo de trabajos más técnicos se reconozca, pero es complicado porque la percepción siempre ha sido que cuanto más abstracto y menos técnico sea tu trabajo, como que más física de verdad es, más física en particular de verdad es. Y ese punto, cambiar esa percepción es compleja. Pero bueno, nosotros lo intentamos. Y es un poco también por nosotros mismos, porque es que es raro que alguien solo haga análisis de datos. La mayoría de la gente hace un poco de todo. Tiene un análisis que a lo mejor es el que trabaja de forma principal, pero luego el resto de su tiempo hace cosas pues como yo trabajando en Trigger, o hay otra gente que hace otro tipo de cosas. Si hay algún oyente que le haya picado el gusanillo y diga, guau, yo tengo que ir allí a trabajar con Héctor, En particular. ¿Qué consejo le darías? Lo primero es que una cosa que has dicho al principio, pero que yo creo que merece la pena repetir. Esto es una colaboración muy internacional. Y una de las partes buenas que tiene es que eso quiere decir que no tienes que ir a CERN a trabajar. Evidentemente, hay gente que está trabajando en CERN y que está, digamos, que depende. CERN como sí es un grupo que forma parte de las colaboraciones, pero la mayoría de esas 6.000 personas que trabajan en las colaboraciones experimentales, en Atlas o en CMS, en el HBD o en ALICE, son grupos, instituciones de diversas universidades, de diversos laboratorios nacionales, de diversos sitios. Bueno, de hecho, tú mismo ahora no estás físicamente allí. Sí, yo ahora mismo no estoy físicamente allí. Hay muchos trabajos que se pueden hacer de forma remota. Evidentemente, hay cosas que hay que hacer allí porque tienes que estar allí con el detector. El detector está allí. Hay gente que tiene que trabajar sobre el detector. Es útil y es interesante estar allí. Yo viajo a Ginebra siempre que puedo y he estado viviendo allí muchos años y no, tampoco quiero quitarle importancia al hecho de estar allí, también por la posibilidad de trabajar de forma más cercana, pero la inmensa mayoría de la gente no está en CERN, no está allí, no trabaja, son grupos que dependen de universidades, que dependen de laboratorios nacionales y
la manera más simple de trabajar es hablar, es evidentemente si estás en una universidad que tenga un grupo que está involucrado en física de partículas, es vete y habla con alguien que esté involucrado en ello y habla con, si eres un estudiante y quieres hablar con profesores que estén trabajando en ese campo, vete y habla con esos profesores y estoy segurísimo de que están encantados de hablar contigo y de si es algo que te interesa y tienen hueco para un estudiante, es algo que es la entrada más fácil en ese sentido. Luego CERN tiene muchos programas sobre todo para Estados miembros de CERN como institución o incluso estados asociados. Por ejemplo, Estados Unidos no es un estado miembro, es estado asociado, pero casi todos los países europeos son estados miembros. Y hay una serie de fellowships, de becas, no sé cómo llamarlo, que a diversos niveles de educación que sirven para entrar y trabajar con gente que está trabajando en los experimentos, no solo en los experimentos que he mencionado, en los experimentos de física de partículas. CERN tiene otros experimentos que no son del LHC, pero también tiene experimentos, o sea, podrías trabajar con gente que trabaja en el acelerador en sí, por ejemplo, o trabajar en computer science, o trabajar en ciencia de materiales. Tiene grupos que no están directamente relacionados con los sectores, aunque están relacionados indirectamente porque el trabajo de muchos de esos grupos está relacionado con lo que hace el LHC. Pero tienes también cosas como, ahora las han renombrado a Origin, Quest and Research, que son los 3 niveles, digamos, de Origin son para estudiantes, creo que están terminando, luego Quest son para másters y también están orientados a ingenieros, por ejemplo, y luego Research son para graduados y después de la tesis doctoral. Pero hay más cosas, hay por ejemplo las becas de verano, que vas unos meses a CERN y trabajas con alguien que esté trabajando en uno de los experimentos, que están también orientadas a estudiantes. Y eso es lo que hice yo. Lo que pasa es que yo no lo hice en CERN, yo lo hice en DESI, pero es un tipo de programa que es muy útil para saber si te gusta lo que hace la gente y si te gusta lo que hace el experimento. En los últimos años existe la posibilidad de hacer los Summer Internships remotamente. No lo sé si sigue siendo el caso ahora. Lo comento por si acaso. Sí, pero que hay muchísimas pero hay opciones muchas maneras. No todas tienes que ir físicamente allí, que hay gente que a lo mejor o vive lejos o no tiene los medios para ir y sí, y también decir eso, que no tampoco es que si no estoy haciendo física de partículas no puedo. Si es algo que te interesa, hay mucha gente trabajando en cosas que están relacionadas con la física de partículas, pero es electrónica o es diseño de software o es física de materiales. Hay muchas cosas alrededor que no requieren, no, mira, es que me gusta el tema, pero yo no soy físico de partículas, no puedo trabajar en esto. Y tampoco es verdad, hay muchos elementos que entran dentro del juego, porque es un experimento tan complejo. Pues muchísimas gracias, Héctor, por tu tiempo, por acercarnos la física de partículas y por el rato de la charla. Nada, muchas gracias por invitarme y ha sido un placer charlar. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Bueno, David, volvemos de la entrevista. ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado la entrevista. Primero por tener un avance de la entrevista antes de que el programa salga y segundo porque yo creo que ya quedó clarito de que lo que aprendemos en el colegio, como esas partículas fundamentales de la materia, protón, neutrón, sabemos ya que no son tan fundamentales, sino que hemos descubierto el gran significado de los quarks, de los cuales tenemos aún mucho que aprender. Bueno, y ahora una pregunta que tengo yo. ¿Por qué crees que en la escuela se enseña que los átomos están constituidos de otras partículas, pero no se menciona que algunas de estas partículas están constituidas de otras cosas? ¿Por qué se simplifica la enseñanza? La verdad que de alguna manera tiene que llegar a los estudiantes
el estudio de esta física de partículas. Entonces sí que una mención de los quarks nunca estaría de más. Lo que sí que es importante es también empezar por el nivel más básico, por el nivel que sea más fácil, por esa enseñanza que de verdad pueda tener un efecto en los estudiantes de motivación. Entonces, a empezar a hablar de quarks, de los cuales, otra vez, repito, aún no entendemos muy bien todo sobre ellos, sería un desafío bastante notable. Por eso a mí me parece, yo creo que está muy bien que empecemos a introducir la estructura atómica con neutrones, protones y electrones, algo que sea más fácil de entender, unas bolitas de las cuales nos podemos imaginar cómo los electrones van alrededor de un núcleo positivamente cargado, denso. Eso siempre va a ser mucho más fácil de entender que si empezáramos a introducir los quarks desde el principio. Yo creo que, ya te digo, cada vez vamos a empezar a conocer más sobre esas partículas fundamentales y conforme seamos capaces de explicarlas de manera sencilla para que chicos de 17, 18 años puedan entenderlas en lo que podría ser primero o segundo de bachillerato, yo creo que ese es el reto que tenemos. Yo creo que se podrán ir introduciendo poquito a poquito en las materias. Sí, porque en realidad tampoco se habla de los orbitales electrónicos como probabilidad del sitio espacio-temporal donde encontrar un electrón, ¿no? No se pone ahí la teoría cuántica, sino se dice este es el nivel electrónico, aquí tienes un electrón. ¿No? Es que se simplifica un poquito para hacerlo más asequible. Así es. Al final nos queda tanto por entenderlo que hasta que no tengamos una comprensión completa de todos estos temas no vamos a ser capaces de simplificarlo para que llegue tan fácilmente al contenido de los estudiantes, al currículum de, por ejemplo, el bachillerato. Sin embargo, yo también creo que el introducir contenidos, aunque sean complejos como este, en el currículum de los estudios de ya sea bachillerato o incluso la ESO, sí que podría motivar a estos estudiantes, sí que podría hacerles entender que aún queda mucho por descubrir en el área de la física de partículas y lo cual podría motivar a estudiantes a estudiar física en la carrera, incluso dedicarse, como Héctor nos ha contado, empezar a hablar con otros profesores, estudiantes interesados en esta investigación y de esta manera, ya te digo, hacer frente a grandes de los retos que tenemos en la física de partículas. Retos, como ha contado Héctor, no podemos permitirnos tener grandes aceleradores de partículas en todo el mundo, solamente podemos llegar a tener uno como es el CERN, y la colaboración internacional que reside en un centro de investigación como tal es importante. Entonces, cuantos más estudiantes interesados en este tema tengamos, más fácil va a ser llegar a hacer frente a estos retos que tenemos. Y para tener un LHC o lo que venga después del LHC, sin que la gente esté preguntando todo el rato que para qué sirve que tengamos un anillo para que las partículas se den porrazos unas con otras, es esencial saber comunicar los resultados y descubrimientos. O sea, es esencial la divulgación de lo que está ocurriendo ahí, de tal manera no solo que llegue a los currículums de educación el último descubrimiento y la vanguardia de la ciencia, que como hemos visto, pues a lo mejor son conceptos demasiado difíciles para un estudiante, pero es muy importante que el gran público sepan cómo funciona. Cómo funciona, qué es lo que se está haciendo y por qué es relevante. Porque solo si sabemos cómo funcionan las cosas podemos entender luego, pues, sin ir más lejos, tenemos GPS porque entendemos la física cuántica. Y lo necesitamos. Sin Google Maps estaríamos todos perdidos, aunque sea esto como un chiste, ¿no? Así es, hay que darle valor a la investigación teórica, que es algo que hemos comentado en este programa muchas veces.
que desde la industria, desde el sector industrial siempre se va a centrar esa financiación en investigación práctica que dé resultados en el corto o mediano plazo, pero necesitamos apostar siempre por una investigación teórica que en el largo plazo nos permita entender el mundo que nos rodea mucho mejor. Sin duda esto es esencial. Y lo que he dicho antes, necesitamos la ayuda internacional, la colaboración de cientos de instituciones para poder llevar a cabo este tipo de investigación fundamental debido a lo costosa que es, como nos ha hecho saber Héctor. Y sin duda, lo que dices, si somos capaces de darle valor a este tipo de investigación o de aplicaciones como la del GPS, si somos capaces de no entender exactamente lo que se está investigando en estos centros, pero sí que darle el valor que requiere, seguiremos apostando por una investigación de calidad así y necesitamos el apoyo del público, ¿no? Como si fuera un concurso de televisión, pero necesitamos el apoyo de la comunidad, independientemente sean científicos o no. No solamente estamos los científicos en este bote, estamos todos juntos, porque entender lo más básico de este universo, lo más básico de este ambiente que nos rodea, nos va a permitir avanzar científica y tecnológicamente. Lo que me hace mucha gracia a mí de todo este tema, Laura, es que independientemente de cómo haya avanzado la tecnología, de cómo haya avanzado la ciencia, de todo lo que estemos descubriendo nuevo que ignorábamos simplemente 20, 30, 40 años atrás, la esencia sigue siendo la misma. En realidad, la ciencia sigue haciéndose de manera muy parecida. El protón se descubrió bombardeando una lámina de oro con electrones y se veía que se desviaban más de lo que se pensaba que se deberían desviar. Así que encontraron el núcleo, que era algo positivo. Y luego, pues ahora lo que hacen en el LHC, el gran colisionador de hadrones, es hacer que protones colisionen entre ellos y a ver qué sale de ahí, ¿no? La esencia sigue siendo la misma. Vamos a destruir cosas para ver qué pasa. Punto. Por eso me ha encantado durante la entrevista cómo Héctor hablaba de lo importante que son los detectores, tener diferentes detectores para analizar bien los eventos, porque en esto se ha basado en gran parte la investigación científica a lo largo de los siglos, en destruir cosas para ver qué sucede, para ver cuál es el producto, para ver cuál es la estructura esencial de aquello que queremos analizar. Entonces, espero que sigamos así, espero que sigamos destruyendo cosas, los investigadores, para entender mejor la naturaleza que nos rodea. También, en palabras de nuestro entrevistado, la ciencia funciona hasta que deja de funcionar. Así que podremos seguir utilizando este método de romper cosas para ver qué hay dentro mientras nos funcione. Luego tendremos que inventar otro método diferente, ¿no? ¿Quién sabe lo que nos depara, Laura? Pues bueno, queridos oyentes, nos vamos a despedir. Vamos a darle las gracias a Carlos por editar este programa y hacer que se nos oiga tan bien, a la directiva de CERU por hacer posible que sigamos aquí en el podcast una temporada más, y a vosotros por escucharnos. Que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.